Buenas tardes y bienvenidos. Educación Ejecutiva de la Universidad de Chile les agradece su asistencia y les da la bienvenida a la charla Gestión del Cambio en la Era de las Operaciones Inteligentes, Estrategias para el Éxito. Nos acompaña la profesora Rosa Osoria Morales, MBA de Loyola College in Maryland, magíster en Gestión de Personas y Organizaciones de la Universidad Alberto Hurtado y directora académica del Diplomado en Gestión del Cambio para la Excelencia Organizacional. Estos encuentros que realizamos en la unidad de U Ejecutivo son oportunidades de conversación y retroalimentación que tendrán directamente con los expositores. La charla de hoy se enmarca en el Diploma en Gestión del Cambio para la Excelencia Organizacional, programa que inicia sus clases el próximo 1 de abril del 2025 en modalidad de clases 100% online. Muchas gracias por su asistencia y que disfruten la conversación. Muchas gracias, Romy, por la introducción, la presentación. Nos volvemos a encontrar al final, entonces, un ratito. Espero que nos encontremos en un rato más. Gracias, Rosita. Nos vemos más tarde. Nos vemos más ratito. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y todas. Qué duda cabe, ¿cierto?, que la tecnología y la automatización están avanzando a gran velocidad y que las organizaciones están buscando implementar soluciones que les permita optimizar sus procesos y aumentar la eficacia en la cadena de valor. Sin embargo, las operaciones inteligentes, que es lo que nos convoca a conversar hoy día, van más allá. Integran esta triada que son las personas, los procesos y la tecnología para lograr objetivos tanto a corto como a largo plazo, buscando mayor agilidad y eficacia. En este contexto, la gestión del cambio no solo implica adoptar nuevas herramientas o mejorar los procesos, ¿cierto?, sino también integrar sistemas que promuevan toma de decisiones ágiles y ojalá en tiempo real. También una adaptación continua y capacidades predictivas que permitan generar un valor sostenido para el negocio. Pero, ¿qué son las operaciones inteligentes? Probablemente ustedes también se están preguntando. Es lo que a mí me llamó la duda hace 18 años atrás. Fíjense que yo partí haciendo, estudiando, aprendiendo gestión del cambio y haciendo, porque aprendí haciendo, gestión del cambio en la primera aplicación en minería de operaciones inteligentes. Eso fue hace 18 años atrás en Codelco Andina. ¿Qué son las operaciones inteligentes? Importante entender que combina tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el análisis de datos en tiempo real y el aprendizaje automático. Este enfoque no solamente optimiza los procesos organizacionales, que es obvio que se busca principal eso, sino que también permite anticiparse y adaptarse a las demandas del entorno que son tremendamente cambiantes en estos entornos tan BANI o tan VUCA que tenemos. Al adoptar operaciones inteligentes, las organizaciones logran responder mucho más eficazmente a sus desafíos actuales y van evolucionando al mismo tiempo, ¿no? El modelo impulsa la innovación y fortalece la capacidad de crecimiento sostenible. Fíjense que en Chile estamos en la presencia de operaciones inteligentes en distintas industrias. En la industria minera, que es lo que nos vamos a focalizar, como les contaba, yo partí aprendiendo haciendo gestión del cambio en la industria minera. Ellos básicamente lo que hacen es automatizar y teleoperar equipos, pero no solamente eso. Las operaciones inteligentes, por ejemplo, aplican inteligencia artificial para mantenimiento predictivo. También permite el monitoreo ambiental y sustentabilidad. También sistemas integrados de gestión. En fin, quizás una de las industrias donde más se está aplicando las operaciones inteligentes. Pero en el área de la salud, se aplican herramientas de análisis predictivo para gestionar la demanda de servicios y optimizar la disponibilidad de camas y recursos médicos. Sumamente importante, es un factor crítico de éxito. El sector financiero también aplica herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos para personalizar servicios y mejorar la experiencia de los clientes. ¿Quién no le ha tocado estar hablando, cierto, ahí con elementos de inteligencia artificial? Las telecomunicaciones también. Básicamente están aplicando inteligencia artificial para resolver problemas en los call centers, ¿cierto? Y optimizar el uso de las redes. El retail, generan inventarios, ¿ciertos?, inteligentes. En fin, el rubro de la energía. Son varios los rubros que están aplicando operaciones inteligentes.
Sin embargo, vamos a focalizarnos un poquito más en la minería, que es donde quizás está, me atrevo a decir, y ahí me excuso si es que alguno tiene una opinión distinta, pero partimos con la minería en una forma muy importante con la aplicación de las operaciones inteligentes y creo que es donde está más desarrollada. Y es por eso que en este mundo quise invitar a una persona con la cual trabajé muchos años en mi consultora, que además es alumno de esta casa de estudios y que tiene una expertise fuerte en este campo. Y que nos va a compartir experiencias prácticas y estrategias efectivas para abordar los cambios asociados, ¿cierto?, a las operaciones inteligentes de manera exitosa. Y esa persona es Juan Pablo Aracena Castex. ¿Quién es Juan Pablo? Es sociólogo, magíster en gestión de personas y dinámica organizacional, diplomado en coaching y cambio organizacional, gestión de personas y excelencia operacional, en esta facultad, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que es la que nos invita hoy día a esta conversación. Juan Pablo también es certificado en Change Management, es Practitioner, Lean Change Agent, Target Selection, posee más de 16 años de experiencia en empresas del rubro en consultoría, pero también en educación. Se ha desempeñado principalmente en las áreas de gestión del cambio, desarrollo organizacional y excelencia operacional. Ha liderado el diseño e implementación de estrategias de gestión del cambio y mejora continua para instituciones públicas y privadas en el rubro de la energía, recursos y también algunas otras industrias. Actualmente se desempeña como consultor senior en gestión del cambio organizacional para Vantas Group. Juan Pablo, ¿cómo estás? Tremenda presentación, es una presentación. ¿Cómo estás hoy día? ¿Cómo estás hoy día? Bien, muy bien, se agradece tan florida presentación. Bueno, más que nada a uno le gusta estudiar harto, entonces ya aprovecha también que la formación de la FEN es muy buena formación, entonces ahí como que uno se quedó pegado ahí estudiando. Bueno, un gusto tenerte acá y te vamos a tratar de estrujar lo más posible porque si bien es cierto yo partí en esto y debo haber sido, en ese tiempo ni siquiera se hablaba de gestión del cambio, Juan Pablo, te quiero contar que no eres especialista en gestión del cambio, eres especialista en desarrollo organizacional. Y cuando llegué a este primer diseño de sala de operaciones y centro de operaciones y toma de decisiones en tiempo real, yo escuchaba esto y decía, Dios mío, ¿en dónde me vine a meter? Después rápidamente me di cuenta que estaba en un rubro tremendamente nuevo y me sentí tremendamente privilegiada. Sin embargo, replicamos con el equipo un par de experiencias en un par de mineras más, pero yo no seguí, tú sí has seguido en eso. Así que es sumamente importante traer tu experiencia acá. Así que desde ya te agradezco la disposición a conversar con nosotros. Cuéntame. Sí, sí. Ahí quizás Sol, como comentando con tu experiencia con Codelco, Codelco ha desarrollado estos modelos, ha llegado a un nuevo nivel, porque tiene varios centros de operaciones integradas, pero tácticos, que se llaman, que son más operativos, y tiene un gran centro, que es como un centro de centros de operaciones integradas, que es el estratégico, donde se articulan todos los centros, y ahí vamos a ver qué gracia tienen estos centros, por qué se hacen, qué beneficios tienen. Y bueno, ahí pregúntame lo que quiera en el fondo para poder primero ir aclarando de qué se trata este tema de la operación inteligente y después de naturalmente nuestro foco, que es la gestión del cambio, y es cómo desde la dimensión humana nosotros habilitamos para que esto que se ve tan complicado porque tiene una pata muy tecnológica, tiene una pata también muy estructurada en procesos, sí, pero significa una nueva manera de hacer las cosas, cambios profundos en la manera en la que se trabaja en relación a lo que era anteriormente. Así es. Y hay algunas industrias, por eso me gusta tanto hablar y traer a colación la experiencia en la minería, porque si me atrevo a decir que si hay una industria en la cual esta forma de trabajar cambió no en 180 grados ni en 90, sino que en 360 grados, o que está empujando el cambio en esa línea, es precisamente esa industria, porque agilidad no sé qué tanto antes de, ¿no?
trabajar en equipo o operaciones integradas, no sé qué tanto, porque hasta el día de hoy en las mineras todavía yo escucho ejecutivos diciendo nosotros trabajamos en silos. Y esto es todo lo contrario, ¿no? Bueno, pero hablemos de eso. ¿Cómo dirías tú, Juan Pablo, y esa es la primera pregunta, si lo pudieras decir en forma muy breve, ¿cómo dirías tú que las operaciones inteligentes están cambiando los modelos productivos en las organizaciones de hoy? Está diciéndole en pocas palabras, primero, que la hace más eficiente, flexible y sostenible. Y lo que permite en ese sentido es anticipar cambios y responder con extrema rapidez. Pongámonos un caso concreto, por ejemplo, un talud de una mina se viene abajo. Entonces, por ejemplo, eventualmente mantenimientos que estaban planificados para la semana siguiente para camiones se van a adelantar porque obviamente por el talud no van a poder pasar. Son cosas que nos permiten en el fondo este modelo ir actuando en forma mucho más efectiva con los recursos que disponemos, porque están todos conectados en la cadena de valor, pero ya para, en el fondo, ser cortiforme, por decirlo de algún modo, lo que nos permite es alinearnos a las necesidades del mercado y a los objetivos estratégicos de la compañía en función del contexto que es dinámico. Entonces, hace que la organización sea mucho más fluida en torno al escenario en el que está inserto. Sí, y esto de tomar decisiones en tiempo real, se acabó la ralentización, ¿no? Porque un accidente, un evento o lo que fuere está ocurriendo y en el minuto hay que tomar decisiones. Yo estoy casi segura que en esta experiencia que te contaba, que es la primera que tuve, ahí, claro, era un cambio sustantivo porque todavía se pensaba en operaciones inteligentes en ese tiempo. Te dije 2016, yo creo que fue el 2008, mucho antes. Yeah. Mucho antes. Se hablaba de operaciones inteligentes y todo el mundo hablaba de como de teleoperación, es como operación a distancia, pero esto va mucho más allá que la teleoperación, ¿verdad? Yo creo que esos fueron sus inicios. Juan Pablo. Ahí justamente hay un punto que es importante, que es destacar que estos modelos, en el fondo, operación inteligente, cuando hablamos de operación inteligente, es la escala superior en lo que sería un proceso de transformación digital. Explícanos eso. ¿En qué se diferencia la transformación digital con las operaciones inteligentes? Tú me dices que ¿por qué es una escala más arriba? Explícanos un poquito eso. Porque si uno ve en concreto la transformación digital, bueno, la típica curva que va desde la analítica descriptiva hasta la analítica cognitiva, todos estos estadios uno lo puede poner en corto y fome, por decirlo de algún modo, un estadio de remotización, donde básicamente, por decirlo de algún modo, estiro el cable y lo saco de la faena y lo traigo a, por ejemplo, Santiago. Luego de integración, donde en el fondo busco romper los silos, y finalmente de operaciones inteligentes, donde actúa con mejora continua, está la implementación completa de distintas herramientas tecnológicas que están al servicio de una analítica de datos avanzada en tiempo real, y con eso las decisiones son mucho más rápidas, mucho más eficientes y mucho más estratégicas en el corto, mediano y largo plazo, porque en el fondo la información te permite ir ajustándote rápidamente para, siguiendo el ejemplo de minería, ir cumpliendo con la tonelada de cobre fino que necesitas o de cátodos, bueno, depende de la faena en la que estés. Por cierto, sí. Cuando hablamos de las operaciones inteligentes y la tecnología en general, se habla de esta triada, de esta mesa de tres patas, ¿no? Yo hablo siempre de la mesita de tres patas, te falla una patita y chao, digamos, con la iniciativa, que tiene que ver con tecnología, por cierto que es sumamente importante, las personas y los procesos, ¿no? Estas tres patitas que son tan claves en cualquier desafío, ¿no? Pero no un proceso de transformación organizacional. Y de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál dirías que de estas tres patitas suele ser el principal desafío
en un proceso de transformación organizacional. ¿Y por qué? Si tú eres que, yo sé que es súper tramposa la pregunta, porque los tres son importantes. Una mesa, digamos, le falla una patita y se cae, pero trata de priorizar. ¿Cuál dirías tú de estas tres y por qué? Yo diría sin duda que tiene que ver con las personas en primer lugar, porque sin ella ninguna implementación es posible, sea una implementación muy simple o solo enfocada por ejemplo, en dimensión tecnológica, proceso, cultura. Si las personas finalmente va a terminar disparando la resistencia al cambio de ellas, porque no van a entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y bueno, ahí se van a, como comentábamos recién, a levantar por distintos motivos resistencias que van a hacer que finalmente tu evolución o madurez en este modelo de operación para llegar a ser operación inteligente no lo alcances porque la gente está sumamente resistente. Segundo tema es procesos, porque y aquí es algo que me ha tocado en los distintos procesos que me ha tocado apoyar. El governance, el gobierno de los procesos que está asociado al modelo de operaciones integrada, implica naturalmente una estandarización de cada uno de los procesos. Hay una serie de RACIs, flujogramas, CIPOX, un montón de cuestiones, pero que tienen que estar al día. Y a veces lo que pasa, como en buena consultoría, los levantaron todos, pero a los 6 meses están desactualizados. Entonces necesitas que tenga un buen gobierno para que se vaya actualizando y se mantenga al día con los cambios naturales que tiene la organización. Y por último, el de la tecnología, que sí, y con esto no quiero decir que sea menos relevante, pero más que nada, ahí el foco nuevamente está en las personas, porque hay una resistencia, por ejemplo, a cuando se transparentan los datos, porque obviamente yo ya no puedo mi área cocinar los datos, calcularlos como se me ocurra, porque ya hay un cálculo estándar. O finalmente por la pérdida de poder que puede significar el que empiecen a coordinarse Fíjate que estaba pensando que si pudiéramos decir cuál es el común denominador de estas tres patitas, finalmente está sumamente mediado por el tema cultural, o sea, factor humano, cambiar hábitos de trabajo, cambiar los roles. En mi experiencia, por lo menos, el cambio de roles y funciones es lo que genera, que está sumamente asociado con la gobernanza y los procesos. Genera un nivel de resistencia horroroso. Es decir, siento que mi trabajo está en peligro, siento que mi área, pierdo poder en mi área, ¿no? O mi área desaparece o pierde la importancia que tiene. Y claro, cuando tú conversas con ejecutivos, tienen claro que el tema tecnológico está. O sea, sí, hay un desafío ahí, pero es como esta distinción que hacemos en la gestión del cambio de desafíos técnicos y desafíos adaptativos, ¿no? Entonces, la tecnología es más bien el desafío técnico, pero hay solución. Siempre hay un problema, hay una solución, elijo la mejor tecnología y ya, ¿cierto? Pero cuando ya estamos hablando de personas y de procesos asociados a las personas, porque en realidad los procesos hacen sentido con las personas involucradas, ¿no? Y su relación con las maquinarias y la estructura organizacional, por cierto que estamos hablando de estos desafíos adaptativos que son para los cuales no hay soluciones conocidas, para los cuales... y donde yo siempre le digo a los alumnos del programa, es aquí donde está el arte de la gestión del cambio. Aquí está lo técnico, pero aquí está el arte, ¿sí? No hay cosas más importantes que otras, pero hay que equilibrar, por cierto, pero aquí se requiere arte, arte y conocimiento profundo sobre las personas. Quiero hacer una invitación que debería haberla hecho al principio, pero que la quiero hacer ahora para que en la medida en que nos van escuchando, las personas que están conectadas, que nos hagan comentarios, que nos hagan preguntas. Si quieren hacernos preguntas entre medio, por favor, háganlas, porque yo voy viendo en qué minuto las podemos integrar y así se hace mucho más entretenido esta conversación, ¿sí?
Bien, Juan Pablo, así que por las personas, no esperaba menos de un sociólogo. ¿Ah? Y aquellos que trabajamos en gestión del cambio sabemos que ahí es donde está la principal dificultad. Lo otro no es que sea fácil, pero tiene soluciones conocidas y en los ámbitos de las personas no las hay. No las hay. Y bueno, lo transversal es la cultura, ¿sí? Ya, hablemos un poquito, tratemos de hablar un poco de los enfoques en la implementación, porque parte de lo que estábamos invitando a la gente cuando hicimos el afiche, dijimos, vamos a hablar de enfoques, vamos a hablar de los enfoques ágiles, etcétera. Hay una serie de elementos que tienen que ver con los enfoques de cómo se implementan los enfoques tecnológicos. Me quiero aprovechar también de tu formación amplia en todo lo que son estos temas de agilidad. Y desde ahí te quería preguntar, siempre se menciona el enfoque ágil como el que la lleva para implementar cambios tecnológicos. Cambios tecnológicos, agilidad, agile, ¿cierto? Enfoque agile, perspectiva agile. Mi pregunta es si tú consideras que ese es el ideal para la aplicación de cambios tecnológicos. ¿Cómo explicarías la importancia de ese enfoque de implementación o de acercamiento hacia la gestión del cambio? ¿Y en qué situaciones lo has visto que es más efectivo? Quizás no es efectivo todas las veces. Mira, yo creo que ahí está muy asociado y bueno, lo que me ha tocado experimentar es que primero nosotros yo diría que somos la sombra en ese sentido del equipo de gestión de proyectos desde el lado técnico. Y por lo mismo, si el equipo de técnico está llevando a cabo un proyecto con lógica Waterfall o Agile, es un punto a considerar. Segundo punto importante, y obviamente nosotros al hablar de personas, es la cultura de la organización. Y desde ahí que hay ciertos elementos de diagnóstico que son importantes para levantar. Y aquí un caso súper concreto, por ejemplo, me tocó para una implementación SAP, ya en este caso no minería, sino para una empresa forestal, donde se vendió con un proyecto con dinámica allá. Pero la primera reunión que tuvimos con la contraparte nos pidió una carta Gantt. Entonces era como lo que se hizo ahí, por ejemplo, es ajustar en el fondo las metodologías para hacer un híbrido que me permita en el fondo hacer iteraciones, pero a la vez responder con hitos que necesitan, no sé, control de gestión, por ejemplo, realizarlo, como en este caso en particular, donde hicimos en el fondo algo que también Azcar hace, que es establecer en el fondo hitos iterativos dentro de cada uno de los frentes, pero vamos cumpliendo con la entrega que dice en el fondo la carta Gantt. Entonces, puro, yo diría que por lo menos en mi caso no me ha tocado vivenciarlo así como puros, porque siempre ha habido algún matiz de lógicas que están más asociados a la cultura de la empresa o el saber hacer de las contrapartes que impiden una implementación plenamente ágil. No así cuando son temas más bien culturales, que parece como algo medio raro, pero ahí desde, por ejemplo, el Lean Change Management u otras estrategias nos permite, por ejemplo, agarrar dinámicas de agilidad para generar estrategias de adopción. Entonces, para cerrar ahí, y esa es la pregunta, es como blanco y negro, yo diría, por lo menos desde mi experiencia, que más bien siempre son en una gama de grises, una mezcla de Waterfall con alguna Agile, principalmente Scrum Master. Y por otro lado, el tema de la cultura. Veo que hay una pregunta de sí, Víctor. Te leo la pregunta. Dice Víctor Hernández. Hola, Víctor. Qué bueno que te largaste con una pregunta. Dice, en orden sistemático, independientemente de la madurez de la organización, ¿cuál es la regla general? Ejemplo, dice, tecnología e infraestructura, luego estándar y entrenamiento, finaliza con lo relacionado a gestión del cambio, independientemente de la madurez organizacional.
¿Cuál dirías tú? Más allá de lo que ahí plantea Víctor, yo diría, si ponemos un paso a paso, primero debemos hacer un diagnóstico claro que nos permita definir una estrategia desde gestión del cambio, por lo menos, para hacer la implementación. De ahí vamos a definir, en el fondo, en función del grado de madurez, dónde vamos a ir a atacar, o qué frente va a tener más acento dentro de los clásicos de gestión del cambio. Pero va a depender básicamente desde un término inicial con el diagnóstico. O sea, el diagnóstico es crítico. Y sé que suena lo menos sexy incluso para el cliente, pero es lo básico, porque a veces el cliente ni siquiera tiene tan claro su propia realidad. O sea, un ejemplo súper concreto, el último proyecto que estoy en una empresa peruana, la propuesta original con lo que nosotros nos adjudicamos, la licitación, estaba muy orientada a desarrollar un proceso de gestión de cambio que hablaba más bien de que el proceso ya estaba instalado, que esto era más que bien para reforzar. Y nosotros nos encontramos en un diagnóstico que, más allá de los elementos en particular, en la visión del cambio, que es algo muy básico y elemental, no estaba, y como había sucedido bastante tiempo en el proyecto, donde se había hecho implementación de infraestructura y tecnología, había unas resistencias más bien importantes, muy importantes, hacia lo que era esta implementación. Y desde ahí que, lógicamente, la visión de cambio fue lo primero que empezamos a levantar para alinear a estos ejecutivos que estaban con visiones muy dispares, porque en términos concretos no sabían qué pedir o no al centro de operaciones integrada, porque no estaba claro qué era lo que iba a haber en 6 meses, 1 año, 2 años, o hasta el 2030, donde se supone que ya sería una operación plenamente inteligente. Quiero reforzar muy fuertemente lo que estás diciendo, respondiendo o complementando la respuesta a Víctor, porque fíjate que el tema del diagnóstico que yo comparto contigo, Juan Pablo, que es lo menos sexy del mundo que hay, porque ya van a venir estos consultores, que el diagnóstico, tenemos clarita la película. A mí una de las cosas que les explico a los alumnos es que nunca escatimen esfuerzos en realizar un diagnóstico, y ya, hablemos ni siquiera diagnóstico, sino que un ejercicio para levantar el grado de alineamiento desde ella, desde la cúpula organizacional de hacia abajo, y partamos solamente a nivel gerencial. Porque ¿qué es lo que me ha tocado muchas veces observar? Es que el gerente general muchas veces está tremendamente comprometido y tiene, a su vez, una idea respecto al nivel de alineamiento de sus gerentes, de su primera línea. Y eso, yo creo que el 95% de las veces me ha tocado mostrar cómo ese diagnóstico, autodiagnóstico, ¿cierto? No era tan certero. Si tú, como estas experiencias y todas estas iniciativas son top-down y tienen que ir muy, muy en cascadeo, ¿cierto? Si no tienes a tu primera línea, después vas a la siguiente línea y después vas a la siguiente línea, es un llamado al desastre si tú no tienes tu primera línea sumamente alineada, valga la redundancia. Y el 95% de las veces me ha tocado de que, oh sorpresa, Houston, tengo un problema donde pensé que no lo tenía. Entonces, no hay que, eso ya a nivel como de recomendación. Por último, regálelo. Si usted es un consultor y la organización no quiere gastar dinero porque considera que su diagnóstico está súper claro, mire, siempre hay maneras de poder hacer intervención para levantar esto. Ese es uno de los aspectos que yo considero que es fundamental, que es el grado, porque no solamente la madurez del modelo operativo, sino que también vamos por el lado de las personas, el grado de alineamiento que tienes de tus distintas gerencias, y luego, y ahí probablemente puedes complementar tú mejor, Juan Pablo, cómo puedes identificar a otros stakeholders, porque normalmente ahí se nos pasan algunos elefantes en blanco. Comunidad, sindicato, y estos diagnósticos equivocados. Por ejemplo, no, pues si tenemos súper claro que los más resistentes van a ser los sindicatos, pues siempre se han resistido a todas estas cosas.
¿Estás seguro? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Bueno, haces el levantamiento y muchas veces son los más pro cambio. A veces resistencia la tienes en los niveles medios y etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? No sé Sí, si... ahí solo para complementar, eso es cuando también tenemos el mejor de los escenarios, porque a veces podemos tener al gerente del área en particular que dice, no, esto es un regimiento y se hace lo que yo digo, y eso jamás pasa. Claro, aquí somos súper, yo he escuchado lo siguiente en minería, somos súper disciplinados, aquí en la minería somos súper disciplinados, así que lo que se dice se hace y no opera así. Entonces, claro, son elementos a levantar. Y te quería preguntar, Juan Pablo, en tu experiencia, ¿qué elementos de la cultura para ti son importantes a la hora de diagnosticar? Porque estamos diciendo que el diagnóstico es tremendamente relevante y que hay que hacer un diagnóstico profundo que no tiene por qué ser ni caro, ni largo, ni eterno. Tiene que ser un diagnóstico inteligente, que, 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 que se combine con el autodiagnóstico del cliente. Por cierto que sí. ¿Cierto? El autodiagnóstico es importante, pero no es el único, sino, entonces no contrate consultoría, ¿te fijas? ¿Qué elementos de la cultura, qué otro elemento de la cultura, o qué elemento de la cultura consideras que es clave de diagnosticar? Tiene que ver primero como el flujo de poder, por decirlo de algún modo, yo diría que uno de los elementos críticos. Pero antes que se me vaya, Sí. alguno de los participantes dejó una pregunta para que haya Mira. parecido. Pero como te comentaba, este flujo de poder tiene que ver con las rutas de patrocinio que se llama, que es más que nada nuestro sponsor, nuestro líder. Tenemos que naturalmente tenemos que buscar uno que sea medianamente bueno, en el sentido que tenga harta influencia, pero cómo se relaciona con los distintos liderazgos que se ven impactados. ¿Qué otro elemento importante de la cultura que hay que ver también es la disposición al cambio? El nivel de cambio que están afectando, porque también pasa, por ejemplo, aquí en otra minera, en este caso en una minera en Chile, me tocó que estaban muy acostumbrados a que había muchos cambios, era literalmente iban corriendo en paralelo 5 o 6 cambios, entonces no sabían cuál era el importante en el fondo. Entonces, desde ahí, también el nivel de saturación es un tema importante al momento de hacer estos diagnósticos. Obviamente, la cultura, cuando hablamos de cultura, qué tan, diríamos, dinámica un poquito más contemporánea, ágil o más estructurada de vieja escuela hay, porque también mientras sea más, por decirlo así, vertical, también la decisión del líder pesa un poco más. Mientras cuando son más horizontales, yo diría que ahí una estrategia de redes sirve mucho más. Entonces, el tener claro cómo funcionan o si hay una hibridación de ambos para poder después, en el fondo, estar definiendo el plan de acción, porque finalmente el diagnóstico nos va a dar una foto, pero a partir de esa foto uno genera una hoja de ruta, un plan de acción que también se tiene que ir alimentando continuamente, por decirlo así, de microdiagnósticos que van sucediendo durante toda la fase de consultoría, porque la misma intervención va cambiando a la organización. Entonces uno tiene que ir haciendo permanentemente algunos de estos análisis. Sí, como dice tu colega sociólogo, ya no me acuerdo, pero famosísimo, que dice, todo diagnóstico es una intervención, y eso es real. Cuando tú vas a diagnosticar, ya estás también haciendo intervención, entonces estás modificando ese devenir. A Gunther, creo que era el nombre, había hecho una pregunta. Gracias. Gunther, que si se pronuncia así o no, pido disculpas de antemano. Kenneth Reinberg López dice, ¿cómo se realiza la gestión del cambio con perspectiva hacia las personas o en las personas cuando en las gerencias aún existe un pensamiento y espíritu de la vieja escuela? Ya está mostrándonos que su preocupación tiene que ver también con cómo se aborda el bienestar colectivo, ¿sí? Porque muchas veces estoy clara de que
implementar cambios impacta en el estado anímico y en el estado emocional y en el bienestar general de las personas. Es estresante, tú mismo estabas contando esta experiencia de una organización que está corriendo con 4 o 5 iniciativas paralelas y ya están como medio resilientes, pero también agotados, ¿no? O sea, requiere un esfuerzo y requiere un gasto energético que eso impacta muchas veces en forma negativa en el bienestar de las personas. Sí, sí, quizá ahí hay que una máxima y es que decir, toda persona es resistente ante el cambio en algún grado. Esa primera cosa, porque siempre perdemos algo valioso, sea que vamos a tener que dedicar tiempo a aprender y por lo mismo voy a tener que dedicar más horas de trabajo o voy a perder influencia dentro de la organización y así una serie de cosas que pueden para mí ser valiosas que con este movimiento puede alterar el status quo. Y respondiendo a la pregunta de Gunther, en este caso, por decirlo así, con gerencias que tienen un pensamiento, una mirada que se quiere un poco más tradicional, tiene que ver con finalmente aquí con el rol del consultor y el seniority del consultor, es más bien cómo logra generar las confianzas necesarias para a través de las recomendaciones que hace, demostrar cómo se va avanzando. Y también no movilizarlo con todo, porque por ejemplo, si es de pensamiento y vieja escuela, no le voy a poner un proyecto Agile donde lo más probable que le va a dar no sé qué cosa, porque no tiene una gana encima, pero sí, como decir, vamos a conseguir tales cosas, y lo importante es que estas cosas sean medibles, y esto yo creo que va más allá de la vieja o la nueva escuela, que sean medibles para que uno pueda tangibilizar. Y desde ahí un punto que es no menor, y esto es siempre, con nuestro cliente debemos en el fondo, como parte de la visión de cambio, aclarar qué es lo que espera que suceda, pero también qué no suceda, porque finalmente nosotros somos habilitadores a través de distintos canales, a través de comunicaciones, capacitaciones, rutinas de patrocinio, engagement. Ahí las distintas corrientes nos van a dar una variedad de temas, pero ahí lo importante es precisamente generar esas confianzas para poder ir en el fondo implementando. Sí. Yo quería complementar un poquito también esa respuesta, Günther. Mi experiencia es que estas personas hay que involucrarlas, hay que hacerlas muy partícipes, sobre todo a estas personas como de la vieja escuela, darles un rol que sea, y ahí va a depender de las características, ¿no? De esta resistencia o de esta mentalidad más antigua, pero darles un rol, pero al mismo tiempo que sea ojalá visible, que sea un rol donde la persona se pueda un poquito lucir para segurizarlo, porque muchas veces tiene que ver con el miedo. La emoción más profunda es la del miedo y es la de la ansiedad, ¿no? Eso es como una primera estrategia. La segunda es darle retos cortos pero alcanzables y celebrar mucho los logros con estas personas. Ponerle muchas chayas, ¿no? Y apoyo que puede ser desde el punto de vista del coaching, y aquí respondo un poquito también a la pregunta que tenía que ver con bienestar, ¿no? Estrategias de mucha comunicación y mucha escucha organizacional. Piensen ustedes lo que nos ayuda muchas veces irnos a tomar un café con alguien, y estoy hablando en cualquier ámbito de la vida, solamente para que alguien me escuche y que yo pueda decir cómo me siento y bla, 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 y después ya salgo, aunque no me haya dicho gran cosa de vuelta, y ya me siento bastante más aliviado. Entonces, la capacidad de escucha organizacional y de apoyo asociado a la capacidad de escucha es fundamental para abordar los desafíos que tienen que ver con el bienestar de las personas y de ese líder en particular que estamos hablando con modelos un poco más de vieja escuela. Sí, y ahí solo sumar al tema del bienestar, que normalmente nosotros como consultores de cambio, si bien no somos consultores asociados a temas de DO,
Sí podemos levantar las alertas cuando vemos que el bienestar laboral no está siendo impactado, quizás no solo por elementos del cambio en sí mismo, sino porque el área está falente en algunos temas. Ejemplo concreto y que pasa mucho en estos centros de operaciones integradas, que por ejemplo, gente que trabajaba en faena, estaba muy acostumbrada en faena, la trasladan a la ciudad. Eso implica trasladar a la familia, que la pareja encuentre trabajo, que los niños cambien de colegio. Genera un estrés importante y a veces las compensaciones no se adecúan a ese traslado. Entonces, levantar las alertas que esas compensaciones no se ajustan es importante. Más allá de que uno pueda o no enfrentarlo. Veo que Edwin también tiene una pregunta respecto a que el diagnóstico permite desarrollar una estrategia alineada con los ejecutivos y los key users. Ahora, ¿qué pasa cuando hay cambios en las personas claves? ¿Qué se recomienda? Aquí, primero, es implicar rápidamente a esa persona, pero también los cambios nos está hablando del nivel de importancia que institucionalmente le están dando al proceso de cambio. En sí mismo ya es un diagnóstico el que haya rotación. O en este caso, el cómo vamos a mitigar el que una persona muy estratégica haya esto, por ejemplo, como lo hacía, me ha tocado a mí hacerlo en particular, ha sido en 2 casos que se me fue en un gerente relevante para la implementación del modelo de operaciones integrada para una minera chilena de capitales canadienses. Hubo una rotación, básicamente. Se fue uno y llegó otro. Y hubo que incorporarlo rápidamente. Y obviamente eso implicó formarlo, pero en ese caso fue relativamente fácil porque ya teníamos a todo el resto arriba del carro. Entonces no era tan complejo. No así, por ejemplo, como me pasó en este otro ejemplo que he traído a colección, que es de una empresa de capitales chino, una minera, donde me cambiaron al comienzo del proyecto el sponsor 3 veces. No, es que eso ya es crónica de una muerte anunciada. Sí, entonces ya era como ya la segunda, uno ya sabía que aquí se viene castaño oscuro. Y bueno, eso te significa también que sabes que lo más probable va a tener que reforzar las rutas de patrocinio para llegar a personas que tengan mayor poder y le interese en particular el tema. En este caso en particular, los dueños del capital finalmente estaban interesados, muy interesados que este centro de operaciones llegara a ser analítica avanzada de datos. Y eso significa llegar básicamente al máximo nivel de madurez y estar en la etapa inicial. Entonces, llegar ahí es clave, fue clave para poder, en el fondo, ir generando, en el fondo, mayor adopción. Oye, quiero avanzar un poquito porque nos quedan 10 minutos, Juan Pablo. A ver, rápidamente, Eduardo Rodríguez, gracias por tu pregunta. Dice, ¿existe una estrategia para orientar a los líderes que se resisten al cambio, que el diagnóstico encontrado durante la evaluación de los procesos deben ser mejorados o tienen potencial para una oportunidad de mejora? O sea, tiene que haberla, ¿no? Sí o sí. Si lo enfocamos como gestión del cambio en general, es sí o sí. Y si lo enfocamos para modelos de operación integrada, siempre lo hay, porque es parte, incluso si estuviera en el máximo nivel de madurez del modelo, la mejora continua es parte del modelo operacional. Sí, claro. Entonces, si no se está dando, es como nosotros ahí tenemos que hacer habilitadores. Ahora, las resistencias que pudieran tener algunos líderes las vamos gestionando a través de esto que les comentaba hace unos minutos de las rutinas de patrocinio, que son en concreto que con el sponsor uno lo va asesorando de júntate con el jefe de esta persona, con sus subordinados, tómate unos cafecitos por aquí, por allá, conversa con él directamente, más que nada porque obviamente tiene un mayor peso la conversación interna en la chica y que uno en el fondo a partir del diagnóstico va asesorando esto es lo que le duele como para que haga las primeras indagaciones, incluso se pueda llegar a eventuales acuerdos, porque puede ser que
tenga que trasladar personal, por ejemplo, de faena al nuevo centro de operaciones integrada, y eso significa que funciones que hacían en el site, que no las va a hacer en el CIO, se dejan de hacer. Entonces ahí voy a negociar y eventualmente voy a tener que, no sé, quizás incorporar una persona adicional, pero eso es parte de, o reestructurar ahí, pues va a depender mucho de el caso a caso. Juan Pablo, a ver, existen diversos modelos, metodologías, certificaciones, y estoy segura que mucha de la gente que nos está escuchando acá deben saber por el tipo de preguntas que nos están haciendo, muchos de estas personas deben estar seguramente, conocen más de un modelo, ¿cierto? Alguna metodología, certificación, tú mismo estás certificado en varios, pero yo quiero preguntarte, considerando toda esa amplia variedad de modelos, enfoque, metodología, etcétera, ¿qué es más efectivo en tu experiencia? Ser súper leal, porque yo he escuchado los dos argumentos, ser súper fiel a, no, si vamos a aplicar ADKAR, voy a inventar, o vamos a aplicar el Lean, o no tengo idea qué, hagámoslo bien y hagámoslo, o la metodología McKinsey, no tengo idea, lo que sea. Una metodología y hay que adscribirse muy bien a ella, y en el otro extremo tenemos esta cosa de, mira, la caja de herramientas, ¿cierto? Dependiendo, veamos, ¿dónde ves tú la caja de herramientas flexible, o para dónde te tiras, digamos, o en tu experiencia, o para más bien adscribirse a una metodología formal, más clara, seguir los pasos de manera ordenada? Mira, la realidad siempre va a ser mucho más compleja que cualquier modelo que uno cree. Y desde ahí, para mí por lo menos, las metodologías, particularmente si uno pensaría como la gran metodología, como investigación, acción, gestión fundada en datos, son la hoja de ruta, el gran camino. Pero dentro de ese gran camino yo puedo, y de metodología puedo ir sirviéndome de la caja de herramientas para ir generando distintas acciones. Por ejemplo, una red de agentes de cambio para habilitar precisamente la adopción de este modelo de operaciones integrada para una mina en el norte. Lo que hicimos, para darlo a conocer en áreas que se estaban implementando nuevas, era básicamente a través de esta misma red generar ciclo iterativo en función de lo que nos dice el In-Chain Management, que tiene una lógica YAI, que nos dice hacer hallazgo, opciones, experimento, y después que el experimento se prepara, introduce y revisa. Bueno, los hallazgos fue a partir de metodologías muy convencionales, como puede ser entrevistas en profundidad, encuestas. Entonces, el que sea flexible o rígido va a depender finalmente del foco. Otro ejemplo, por ejemplo, para hacer visión de cambio, he ocupado lo que se llama Lean Coffee. Y el Lean Coffee básicamente es una estructura muy ágil para levantar ciertas conversaciones. Obviamente en este caso lo adapté para específicamente ir levantando ciertos elementos de la visión, que ayudó a ser mucho más lúdico en un taller cómo se levantaba la visión finalmente. Pero ahí cómo se mezclan, qué se utiliza, cómo se utiliza, tiene que ver con el gran norte primero de la gestión fundada en datos, lo que nos dice en el fondo nuestras disciplinas de comportamiento organizacional, que hay amplia en liderazgo, trabajo en equipo, qué hacer finalmente. Pero esa es la hoja de ruta básica. El cómo hacerlo es de donde uno se sirve finalmente de la caja de herramientas. Bueno, súper bien. A mí me encanta usar la imagen de la caja de herramientas como un súper buen gadget. Tú tienes un montón de cosas, pero tienes que tener, y ahí viene como la experticia, ¿no? ¿En qué minuto saco qué herramienta? O sea, me puedo adscribir por cierto, a un enfoque, a un modelo, lo que sea, pero ahí está, es como
llevo el auto porque tiene tal problema y un buen técnico te va a descubrir si realmente ese es el problema o hay otro. Y si no tengo las herramientas en ese minuto, no voy a resolver el problema. Entonces ahí hay algo también de expertise, de saber qué cosas sacar en qué minuto y hasta dónde puedo adaptar, ¿sí? Pero yo comparto contigo plenamente de que cualquier realidad es mucho más compleja que la que puede abordar cualquier modelo. Estoy de acuerdo. Tengo unos minutitos para preguntarte, hacerte una última pregunta y que tiene que ver con esto del MOC y del OCM, ¿sí? El Management of Change y el Organizational Change Management, ¿cierto? Estas dos como miradas. ¿De qué manera considera que estos dos enfoques se complementan o no? ¿Y en qué situaciones optarías por uno en el lugar de otro? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Aquí más que optar por uno o por otro, yo creo que aquí es fundamental hacer una diferenciación en cuál es su rol. Primero, el MOC es asegurar contenidos técnicos y de proceso que se realicen de manera controlada y segura. En general, estos son ingenieros que se dedican específicamente a hacer MOC porque tiene que haber un componente fuertemente técnico en el proceso de cambio. ¿Ya? Son como los problemas técnicos, cuando hablábamos esto de los desafíos técnicos y los desafíos adaptativos, ¿sí? Sería como este lado de acá, correcto. Exactamente. Por el otro lado tenemos OCM, que en el fondo es garantizar que las personas estén alineadas, comprometidas y preparadas para la adopción del cambio de manera positiva. Finalmente, nuestro rol desde lo que convencionalmente nosotros entendemos gestión de cambio organizacional, ¿ya? Entonces, pasa mucho en minería que nos confunden un poco Sí. diciendo que las dos funciones son lo mismo, pero en realidad son diferentes y tenemos componentes diferentes donde son complementarias de todos modos, porque el MOC me da, controla el qué y el cómo finalmente del cambio más sistémico, si se quiere, y técnico, mientras que nosotros el quién y el para qué desde el punto de vista más humano. Pero sí es importante porque es como pastelero a tus pasteles, para decirlo en bien coloquial, que uno igual entiende cómo se construye a esta altura, después de varios proyectos, cómo se construye un MOOC, pero tiene un elemento muy técnico que debe hacerlo el especialista, como nosotros somos otros especialistas llamados a ver todo lo que tiene que ver finalmente con gestión del cambio, OCM, si es que quiere uno ocupar el anglicismo. Juan Pablo, y como me queda un minutito, te voy a hacer una pregunta tramposa y cortita. De acuerdo a tu experiencia, a ver si compartimos la mirada, a nivel gerencial, a nivel de jefatura, a nivel supervisión o a nivel de operario. ¿Dónde tú observas los mayores grados de resistencia? Haciendo una generalización, por cierto. Dado que un minutito lo voy a poner como, yo diría que es gerentes en particular, tiene que ver con temas de poder. Capas media tiene que ver con temas más bien de la adaptación al cambio, porque es como, tengo que dedicarle tiempo a otra función y no tengo tiempo. La operación me come, ¿eh? Sí. me tienen... Y el operativo va en la misma dinámica, más o menos. Pero yo diría el más problemático tiene que ver con, en este caso, cuando está la resistencia a la gerencia, porque finalmente el que tiene poder de decisión y puede echarte abajo el proyecto. Porque si se orquestan, pueden mantener el estatus de evolución de estos modelos en el minuto 1, si se quiere, así como recién remotizando. Sí. Mira, Elena María Herrera dice exactamente lo mismo. Estamos los tres alineados, yo también. Mientras más alto el cargo, más nivel de resistencia. Mientras más bajo, normalmente se tiende a altos cargos. Mira, Anso opina lo mismo. Así que pareciera ser que el diagnóstico, y esto quizás apoya un poco lo que les dije, un poco lo que apuntaba al principio, la importancia de hacer un diagnóstico y alineamiento arriba. No lo cobren, no háganlo
pillamente, esa es mi recomendación, si es que hay resistencia, porque tú le vas a decir eso a los altos cargos y te van a decir, no, pero ¿cómo se te ocurre? Estamos todos súper alineados, esto es súper estratégico, esto viene del directorio y qué sé yo, bla, bla, bla. Pero en realidad, como dices tú, Juan Pablo, los temas de poder y la gestión del poder es clave en la gestión del cambio, ¿sí? Creencias, que está asociado a la cultura, y gestión del poder y las redes de poder, y eso se da principalmente en la alta dirección, y además es una resistencia muchas veces encubierta, ¿no? No tan abierta, entonces más compleja y además inteligente. Entonces, además se hace más difícil de administrar. Juan Pablo, estamos justo en la hora. Te quiero, en primer lugar, dar las tremendas gracias, darle muchas gracias también a todos aquellos que estuvieron comentando, opinando, haciendo preguntas simpáticas, difíciles, y también complementando, porque nos permiten también ir complementando esta presentación. A ti, un placer siempre compartir contigo, Juan Pablo, antes trabajando juntos, ahora desde otras veredas, pero también compartiendo este mundo maravilloso que es el mundo de la gestión del cambio. Soy una persona muy feliz que tú hayas querido desarrollarte profesionalmente ahí, así que espero poder contar contigo a futuro en una nueva conversación, si es que me lo permites. Por supuesto, encantado. Más encima que acá nos están comentando que algunas preguntas quedaron sin responder lamentablemente, así que encantado de en otra ocasión seguir conversando de estos temas tan entretenidos y tan apasionantes como es ver la gestión del cambio desde esta dimensión, más desde las personas, más adaptativa, de cómo lograr que finalmente pasen estos procesos de cambio que son naturalmente un poquito complejos y en algunos casos un poquito tortuosos. Así es. Muchas gracias, Juan Pablo. Romy. Bueno, agradecerte a ti, Rosy, y Juan Pablo también por esta interesante conversación. Y claro, quedaron muchas preguntas sin poder responder, así que yo creo que vamos a tener que evaluar una versión 2 de esta conversación. Sí. Muchas gracias también a quienes nos acompañaron y dejarlos invitados a que revisen nuestras redes sociales, nuestra página web uejecutivos.cl. Ahí estamos siempre informando de los eventos, de nuestro programa. Y si tienen duda, bueno, dejen en la cajita su correo y después nos podemos poner en contacto, o si quedó alguna pregunta ahí, escríbanla y ahí vemos cómo la podremos resolver. Y nos están contando ahí que vamos a poder revisar la grabación que va a llegar a los correos de inscripción. Así que nosotros también, ahí para tomar nota de las preguntas que no pudimos tomar. Sí. Un abrazo. Muchas gracias, que estén bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Un estudio de la consultora Gartner señala que el diseño organizacional y la gestión del cambio son un objetivo fundamental para la nueva realidad. Esto hace sintonía con el 43% de los y las ejecutivas que reconocen que su fuerza laboral está cansada de los cambios, sea cual sea su naturaleza y planteamiento. La gestión del cambio implica siempre un desafío sociotécnico y nuestro diplomado aborda ambas aristas del cambio. Entrega herramientas a profesionales de niveles directivos de staff y áreas técnicas que están encargados de gestionar procesos de cambio, innovación o transformación organizacional. Nuestro diploma cuenta con 3 elementos distintivos que lo diferencian de otros programas. Aborda la gestión del cambio en sus 2 aristas, la social y la técnica. Además, tiene un énfasis en la entrega y puesta en práctica tanto de las habilidades blandas como las habilidades duras. Por último, el equipo docente es profesional y multidisciplinario del ámbito social y de la ingeniería. Todos ellos con amplia experiencia académica, pero por sobre todo, experiencia en procesos de cambio organizacional. Mi nombre es Rosa Osorio Morales,
Los y las dejo cordialmente invitados a compartir este desafío de aprendizaje y ser parte de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la que aportará al desarrollo de sus habilidades ejecutivas y profesionales como agentes y líderes del cambio.